Muy buenas tardes, estimados seguidores de Enfoque 360. Nos encontramos en una secuencia más de las entrevistas políticas. El día de hoy nos encontramos con una persona muy especial para Enfoque 360, ¿no? Con la activista política Flor de los Milagros Contreras. Ella es lideresa del colectivo patriota La Insurgencia, ¿no? Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque 360. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación y por el espacio. También gracias Giovanna. Florcita, vamos a empezar a hablar de, digamos, de lo que tú dominas, ¿no? Lo que es el tema político actualmente, ¿no? Y vamos a empezar con un acontecimiento que ocurrió el viernes 26 frente a la Fiscalía de la Nación, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez te puso una denuncia policial en la cual refiere que tú lo agrediste físicamente y que incluso lo amenazaste de muerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el fiscal José Domingo Pérez es un mitómano, miente compulsivamente. El que más parece el defensor de Odebrecht está mintiendo descaradamente. Cuando este señor José Domingo Pérez tenía todas las salidas habidas y por haber, sabiendo que grupos patrióticos estábamos fuera de Fiscalía de la Nación, decidió salir prácticamente por nuestras caras. Con una sonrisa bastante burlona. Entonces los grupos patrióticos, sabiendo que este señor ha servido más como abogado de Odebrecht que como defensor de la patria, hemos pues salido y con el justo derecho a la libertad de expresión que tenemos, hemos pues dicho ciertos comentarios como corrupto, ha servido más de abogado de Odebrecht, etc. Mi persona, Flor de los Milagros, todo el tiempo tuve el celular, por lo cual se escuchaba hasta mi respiración. Entonces, cada palabra que yo he mencionado está grabada en mi celular y ya lo he hecho público. Nunca he amenazado de muerte a ese señor y menos lo he tocado. Soy un poco asquienta, así que no sería capaz de tocar a esa persona que pues lo único que haría sería ensuciarme las manos. Efectivamente, tú hiciste un descargo al día siguiente y justo lo pasamos por aquí, por Enfoque 360, donde tú muestras un video, ¿no? Un video de más o menos 2 minutos, donde se ve efectivamente que tú en ningún momento te acercas a José Domingo Pérez y que incluso ninguna de las personas ahí de los patriotas se acerca, ¿no? Salvo que en algún momento creo que una persona le tira un poco de agua, ¿no? Creo que esa fue, digamos, se podría decir la máxima agresión, si se podría llamar agresión el tirarle agua a alguien, ¿no? que ocurrió, ¿no? Pero de ahí de que hubo violencia física, porque el señor refiere que hasta médico legista ha pasado, ¿no? No, sí, o sea, como tú dices, ¿no? Lamentablemente este señor debe tener algunos problemas psicológicos, ¿no? De que no distingue la realidad, ¿no? de lo que pueda pasar en su cabeza, ¿no? Y que lo amenazan de muerte, ¿no? Y en el video que tú nos mostraste, en ningún momento, ni tu persona, ni ninguno de los presentes ahí lo amenaza de muerte al señor, ¿no? Pero esto no es novedad en Domingo Pérez, ¿no? Ya sabemos que anteriormente también ha hecho denuncias a otros compañeros tuyos, digamos, de los diferentes colectivos, ¿no? Entonces esto no tendría que sorprendernos de este señor, ¿no? Sí, bueno, la izquierda se caracteriza por la victimización, por la mentira, ¿no? Entonces esto lo usan políticamente, ¿no? La victimización es usada políticamente para intentar generar repudios a ciertas ideologías y de alguna manera empatía, entre comillas, hacia ellos. Ese día hacía demasiado calor. La señora que estaba atrás, al parecer, tenía agua bendita. ¿Ya? Agua bendita en botella. Esta agua bendita, la señora es una devota creyente, católica. Además, esta señora es madre de un militar, es madre de un miembro de la Marina del Perú. Entonces, si para un patriota, un ciudadano común, el terrorismo y aquellos apologistas al terrorismo
y aquellas personas que equiparan al terrorismo con las Fuerzas Armadas y la policía que salieron en defensa del Perú, cuánto más indignante ha debido ser para esta señora que tiene un hijo que pertenece a la Marina. Cuánto más indignante, y bueno, teniendo una botella con agua en tremendo calor, yo supongo que la señora ha querido pues exorcizar. Ya, sacar a los demonios ahí a este señor, a Domingo Pérez. Señor, y bueno, echó un poco de agua en tanto calor que creo que gran favor le habrá hecho para refrescar un poco sus ideas. Claro, pero digamos, siendo realistas, ¿no? Efectivamente, o sea, tal vez no era la forma, ¿no? Porque mucha gente, digamos, tiene una percepción muy sesgada de lo que es manifestación, ¿no? Para un sector, y me refiero a la izquierda, ¿no? El protestar implica agredir, implica vandalizar, implica destruir, ¿no? Cuando eso pasa, ahí sí es derecho a la protesta, ¿no? Ahí sale toda, en coro sale toda la izquierda, ¿no? De todos lados, diciendo de que es la forma que tiene el pueblo de manifestar su rechazo, ¿no? O sea, así lo llaman ellos, ¿no? Pero cuando alguien, digamos, del otro lado, ¿no?, alza la voz o le dice alguna palabra, digamos, un poco subida de tono, o en este caso le echa agua, ¿no? Para ellos eso es agresión, para ellos es violencia, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, el doble rasero de esta izquierda, ¿no? O sea, cómo ellos manejan ese discurso de protesta, ¿no?, cuando les conviene y cuando no les conviene, ¿no? Bueno, ellos sufren de indignación selectiva, efectivamente, de justicia selectiva. Dentro de una protesta pacífica no está agredir, no está destruir propiedad pública ni privada, no está asesinar personas, no está asesinar animales, no está tomar aeropuertos. En este caso, eso es, en realidad, es terrorismo. Claro. Que lo ha hecho pues el bando de la izquierda radical, de donde sale el terrorismo, del lado de la línea de derecha o centro derecha, pues nosotros no hemos quemado propiedad ni pública ni privada, no hemos vandalizado absolutamente una sola propiedad, ni pública ni privada, repito, valga la redundancia. No hemos asesinado tan siquiera un cuy. En el caso de mi persona, Flor de los Milagros, en más de 5 años ni siquiera he tirado un huevo, no he roto una luna. ¿De qué vandalismo, de qué radicalismo habla esta gente? Los radicales, los terroristas, los progresistas, los comunistas y sus defensoras de toda la vida, los miserables caviares, se miran al espejo y ven toda esta escoria, todas estas heces que son su reflejo, miran este reflejo tan miserable, tan abyecto, y bueno, luego de lo que han visto en sus reflejos, agarran y nos tildan de lo que ellos ven en sus reflejos. Efectivamente, tú mencionaste algo muy importante, ¿no? La palabra terrorismo, algo que la izquierda no reconoce, ¿no? Le llaman de muchos nombres, ¿no? Conflicto armado, violencia política, ¿no? Lucha interna, ¿no? Entonces ellos jamás, digamos, reconocen que en el Perú hubo terrorismo. Y si hubo terrorismo, ellos llaman terrorismo, y ellos lo dicen así, ¿no?, a lo que hizo el gobierno. Y ellos lo llaman terrorismo de Estado. Pero lo que hizo los grupos terroristas, tanto Sendero Luminoso como MRTA y otros grupos más que había, para ellos no es terrorismo. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Desde el momento que la miserable, mitómana Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es la comisión de la mentira y el odio, que fomentó la división, nunca reconciliación de todo el pueblo peruano, desde que ésta llamó conflicto armado interno, violencia política, etc., desde allí están haciendo apología al terrorismo. ¿Por qué? Si vamos hacia la RAE, el diccionario más conocido en todo el mundo de la lengua española, que define los significados de las palabras, pues terrorismo y conflicto armado interno tienen dos significados bastante diferentes. Cuando es un conflicto armado interno,
se refiere a que grupos armados, tanto del Estado como del otro lado, ¿no?, de estos subversivos, se enfrentan entre sí en iguales condiciones de armas. Pero en el Perú lo que ocurrió fue que los terroristas, no guerrilleros, no conflicto armado interno, estas personas no atacaron a la policía o solamente a los militares, a la marina, a las fuerzas aéreas, al ejército del Perú. Ellos atacaron a campesinos, a la población civil. Atacaron a la población civil, campesinos, niños, ancianos. Incluso abrían estómagos de mujeres embarazadas, las decapitaban, les sacaban el bebé aún no nacido y al bebé también decapitaban. Esa es la insanía terrorista. ¿Qué culpa tiene un civil? ¿Qué culpa tenía la mujer embarazada? ¿Qué culpa tenía un anciano? ¿Qué culpa tenía el niño? ¿Qué culpa tenía ese bebé que ni había visto la luz? Para que estos miserables les hicieran tal daño. Y estos miserables de la comisión de la mentira y el odio, desde que pusieron el término de conflicto armado interno a lo que fue terrorismo, han hecho apología al terrorismo. Y esta apología al terrorismo se ha normalizado y se ha enseñado en colegios, universidades y en lugares como el lugar de la memoria, el LUM. Esto se ha normalizado deformando a las nuevas generaciones, por lo cual hemos tenido ya no generaciones, sino degeneraciones que romantizan al terrorismo, y el día de hoy estamos viendo apologías al terrorismo abiertas, como es La piel más temida, obras financiadas por el Ministerio de Cultura del Perú, que romantizan el terrorismo. Exactamente. Es apología al terrorismo y además son financiados por el Estado. En el Perú claramente nunca hubo conflicto armado interno. En el Perú hubo terrorismo puro y duro, y la historia debe ser contada, empezando por esterilizar a la que es la madre de estas degeneraciones y de la toma de las mentes de estas degeneraciones para formar generaciones. Hablo de la Comisión de la Mentira y el Odio, la CDR, que es la madre de todas estas degeneraciones, que sigue fecunda y es la que se debe esterilizar por una verdad, porque si cuente la verdad, las víctimas, los campesinos, los militares, cuyas versiones no se han oído, sino solamente, únicamente, prácticamente, versiones de aquellos terroristas y las víctimas, entre comillas, que son sus familiares. Tú has participado en muchos plantones y en muchas manifestaciones, ¿no? Varias de ellas relacionadas con este tema, ¿no? Por cierto, estuviste presente en varias, en este lugar, ¿no?, el Museo el lugar de la memoria, el conocido LUM, ¿no?, donde supuestamente se hace, una reivindicación a las víctimas de terrorismo. Por una parte, también tenemos el otro lugar, que es el ojo que llora, ¿no?, donde supuestamente están las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero tú en tus, exposiciones dices, ¿no?, que lo que se hace ahí es apología al terrorismo, ¿no? Lo que se hace ahí es una reivindicación a los terroristas, porque incluso hay muchos nombres de terroristas que están ahí, en el ojo que llora, en el LUM. Si uno ingresa al LUM, va a ver de que en ningún momento se habla, o se muestra imágenes del terrorismo que hubo, de eso que tú mencionas, ¿no?, de esas matanzas, de esas atrocidades que hubo y que la población y sobre todo los más jóvenes deberían conocer y deberían saber, pero parece que eso lo han omitido, ¿no?, obviamente con intereses políticos, ideológicos, y no se muestra, ¿no? Entonces, al respecto, y también se te escucha hablar a ti mucho de lo que es la batalla cultural, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se deben tomar para que realmente, ¿no?, los jóvenes de ahora conozcan su historia, conozcan su pasado, sepan que hubo terrorismo crudo y duro y que eso no debe volver a repetirse? Hay que recordar una frase que siempre repito, que es de Gramsci. Gramsci, que dijo: Marx se equivocó,
para que los comunistas nos hagamos del poder, si en realidad no es necesaria la lucha de clases, para que los comunistas nos hagamos del poder, lo que tenemos que hacer es infiltrarnos en la educación, en la iglesia, en la cultura. ¿Qué está diciendo? Tomar esto. ¿Recuerdan la frase del Maigumán? ¿Qué dice el Maigumán? Esto no lo borra nadie. Eso es lo que han hecho la izquierda a través de los años y en el Perú desde el año 2000 con Valentín Paniagua. Tomar las mentes de los jóvenes, de formar estas generaciones que al día de hoy son degeneraciones, con mentiras repetidas 1000 veces por ONGs, presuntas organizaciones criminales, como es IDL y su cabeza Gustavo Andrés Borriti el Embogen, como esta coordinadora de desechos infrahumanos, cuya cabeza es Jenny Dador-Tocini. Desde la misma prensa se ha bombardeado de mentiras, y es bien conocida la frase, repite una mentira 1000 veces y se transforma en verdad. Lo que tenemos que hacer, a mi consideración, los ciudadanos de bien, el inicio, esterilizar la comisión de la mentira y el odio, que desde el momento que equipara a los terroristas con las Fuerzas Armadas y de la Policía del Perú, está haciendo apología al terrorismo. Se tiene que esterilizar, se tiene que conocer la verdadera verdad. La derecha no solamente se tiene que dedicar a la economía. O sea, hemos ganado la guerra armada al terrorismo, pero la guerra cultural, la izquierda desde hace décadas la viene ganando. ¿Por qué? Porque ellos han seguido a pie juntillas los lineamientos gramscianos, mientras que la derecha, no bruta y achorada, yo digo estúpida, la derecha bruta, sí, ha sido bruta la derecha, nada achorada, sino sometida, se ha dedicado únicamente a la economía, permitiendo que la izquierda y en la toma de mentes siga avanzando, permitiendo que sigan tomando la mente de sus hijos, permitiendo que sigan estas degeneraciones. Sí, una mentira repetida 1000 veces, tras tantos medios de manipulación masiva, se ha hecho verdad. Pero la derecha puede hacer lo mismo y no tenemos que repetir una mentira 1000 veces. Simplemente contando la verdad podemos llegar, y pudiendo demostrarla además, podemos recuperar la verdadera historia, podemos recuperar la verdad. No hay más daño a la historia que la falsificación de la verdad, y la verdad ha sido falsificada. Con esta falsificación se ha falsificado la historia. Recuperar la verdad, recuperar la historia para formar verdaderas generaciones y que esto pare ya. La derecha tomar la cultura sin ministerios de cultura que estén financiando a terroristas o apologistas al terrorismo. Recuperar esos medios que están tomados por disque periodistas que más son activistas de izquierda radical y de terroristas. Recuperar la historia, contar la verdad para recuperar el país. Esa es la batalla que todo peruano de bien debe dar, recuperar la historia. Efectivamente, Flor, ¿no? Y digamos, tocando el tema de la línea política, tú dijiste algo muy importante, ¿no? En estos años, la derecha, bueno, lo que conocemos como derecha, ¿no? Que es, digamos, este sistema o este... Vamos a llamarle sistema, ¿no? Este sistema político, económico, ¿no? Que se ha encargado de darnos esta estabilidad financiera, económica en el Perú por estos 34 años, ¿no? Yo tengo una pregunta, Flor de los Milagros, y quiero que me contestes con total honestidad, ¿no? ¿Te consideras de derecha
Y después de eso, ¿por qué tú crees que a la gente se le hace tan difícil decir soy de derecha, ¿no? Y les es más conveniente decir no soy ni de derecha ni de izquierda, soy de centro? Bueno, yo me considero que mi línea es de derecha. Tengo una tendencia de derecha. Y bueno, considero que la derecha en el Perú y en todo el mundo en realidad se ha demonizado, mientras a la izquierda se le ha romantizado como los revolucionarios, ¿no? Cuando en realidad son revolucionarios, que nunca han existido sin mentir. Gente que nunca se ha hecho rica sin robar. Y que aquí en el caso de muchos lugares nunca ganan una elección sin hacer un fraude, ¿no?, electoral. Entonces, a esta gentuza se le ha romantizado. Tenemos gente, jóvenes, muchos jóvenes que hacen tendencia y romantizan a esa izquierda. Incluso muchos deben ser pagados, yo pienso, no deben ser pagados porque tanta estupidez gratis no creo que sea, ¿no? Entonces, mientras a la derecha se le ha demonizado. Eso se ha conseguido, como ya repetí hace rato, a través de los lineamientos gramscianos, la romantización de la izquierda, la demonización de la derecha, la toma de mentes con la educación, cultura, medios de manipulación masiva y ONGs, presuntas organizaciones criminales que únicamente se han dedicado a defender terroristas y a perseguir policías y militares. Entonces, viendo todo esto, la juventud, ¿qué hace? Es lo políticamente correcto ser de izquierda, como dijo Gastón Acurio, ¿no? Lo correcto es un deber moral. No, ser de izquierda, ¿no? Entonces es un deber moral destruir los países, generar hambre, asesinar, seguir levantando el puño zurdo de una ideología que sabemos todos que ha asesinado a más de 100 millones de sus propios compatriotas y aún no está proscrita y aún permitimos que sigan levantando el puño zurdo. Entonces, esta miserable ideología de hambre, miseria, muerte, engaños, enriquecimiento de menos del 1% a través de la opresión y la miseria de otros debe ser proscrita. Tú, digamos, has sido muy cuestionada y, digamos, algunas actitudes tuyas han generado polémica, ¿no? Una de ellas es el peculiar saludo que tienes tú y los miembros de tu grupo, ¿no? ¿Podrías explicarnos a qué hace referencia este saludo especial, digamos, que tú tienes? Si bien es cierto, como tú dices, ¿no? La izquierda tiene esa característica de levantar la mano y el puño, ¿no? Y los zurdos, exacto, ¿no? La mano, ese es el gesto del zurderío. En tu caso, tú levantas la mano, ¿no? Y muchos, digamos, se ha cuestionado eso, ¿no? Muchos dicen que es el saludo nazi. A mi percepción, no es, te puedo decir que no es el saludo nazi, ¿no? Y eso quiero que tú me lo respondas, ¿no? Yo más lo asocio al saludo romano, ¿no? Al saludo, digamos, y por una parte, ¿no? Y por otra parte también creo, y no sé si sea cierto, ¿no? Que es como una contrarrespuesta, una contraposición al saludo, al ya conocido saludo de la izquierda. Bueno, en efecto, lo hacemos en alusión al saludo romano, por una parte. Por otro, ¿por qué? Porque en romano es el derecho, ¿no? Entonces nosotros somos ciudadanos apegados a la Constitución, claro, al derecho, ¿no? Entonces, en honor a y ya que en Roma nace el derecho, en algún tipo de alusión al saludo romano. Quiero aclarar que el saludo nazi, ¿no?, que asesinó a 6 millones de judíos y gitanos, era un aproximado de unos 40 grados, o sea, algo así. Palma hacia abajo, ¿sí? El saludo de insurgencia es mano derecha, bien hacia arriba y abierta. ¿En señal de qué? De transparencia. Y creo que una contra perfecta al saludo comunista, puesto que el saludo comunista tiene el puño cerrado, que guardan, claro, guardan muerte, guardan miseria, guardan destrucción. Y nosotros la abrimos para demostrar
que no tenemos nada y que únicamente queremos transparencia. Efectivamente, ¿no? Hasta uno podría pensar que guardan hasta una dinamita, hasta una granada en el puño, ¿no? O sea, entonces, porque así son de... Creo yo, este saludo que partió a partir de mi persona, Flor de los Milagros, es la contra perfecta al saludo comunista de puño cerrado, y es por eso que lo odian tanto, que les molesta tanto. Todo entra por la vista a partir de símbolos. Hagamos nuestros propios símbolos. Claro, queda claro entonces respecto al saludo. Al mencionar la batalla cultural, tenemos que, digamos, tocar temas muy importantes, ¿no? Uno de ellos es el derecho a la vida, ¿no? Digamos, han habido acontecimientos que en estos últimos tiempos respecto a dos aspectos muy importantes, ¿no? Digamos, esta imposición que quiere hacer la izquierda, ¿no? De muchas cosas, pero voy a hablar de dos en especial. Por un lado, la eutanasia, y por otro lado, o en el mismo lado, mejor dicho, el aborto, ¿no? Tu opinión respecto a estos dos temas, la eutanasia y el aborto. Según el artículo 2, inciso 1 de la Constitución del Perú, todo peruano tiene derecho a la vida y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Esta Constitución Política del Perú dice no al aborto, claramente, no al aborto, y da derecho a la vida. En ninguna parte de la Constitución del Perú y de los derechos que están en el capítulo 1 hablan de derecho a la muerte, hablan de derecho a asesinar, a matar, hablan de derecho a matar. ¿Dónde queda la objeción de conciencia? ¿Dónde queda el juramento hipocrático que busca la vida del paciente? ¿Dónde queda? Están atropellando abiertamente la Constitución del Perú y ya sembraron un precedente con el caso de Ana Estrada, que ganó entre comillas, este derecho, entre comillas, a la muerte por dignidad. ¿Qué dignidad tiene un muerto? No sé. Hace, creo que más de un año. Sin embargo, la señora Ana Estrada no quería morir. Yo no sé cómo hizo la izquierda asesina, que lleva más de 100 millones de muertes en todo el mundo, para haber convencido a una señora que obviamente no quería morir. Claro. De haber sido el caso, inmediatamente después de haber ganado su muerte, hubiera ejecutado, ¿no? La hubiese ejecutado, pero no, pasaron muchos meses después, mucho tiempo después, para que la señora que sufría de depresión, recordemos, haya accedido a entre comillas, derecho a morir y derecho a zurrarse en la objeción de conciencia de los médicos y en el juramento hipocrático. Estas son lineamientos que no son ni de derecha ni de izquierda en realidad. Esto viene desde muy arriba. La cara visible de la Agenda 2030 es George Soros, uno de los financistas de la presunta organización criminal IDL. Esa es la cara visible y ese es uno de los 17 objetivos sostenibles. La eutanasia, que busca asesinar hasta a los bebés ya nacidos, porque hay proyectos, hay papers de científicos que llaman al posaborto, ojo, posaborto. O sea, después del niño ya nacido, buscan asesinarlo, te puedes arrepentir. Luego, progresivamente, los progresistas, ¿cómo van a tomar esto? ¿Hasta cuánto tiempo? Porque no es una vida digna, porque no se puede valer por sí mismo, tenemos derecho a asesinar. Esta es una línea de la Agenda 2030, como ya repetí, con la cara visible de George Soros y que financia todas las ONGs a nivel mundial y aquí en Perú a la presunta organización criminal IDL. Por eso hemos visto que en el Perú todas las ONGs al unísono han estado apoyando a la hoy víctima, ¿no?,
Ana Estrada y a su derecho a asesinarse, a autoeliminarse, y al derecho, entre comillas, pues de destruir la objeción de conciencia de médicos, destruir el juramento hipocrático, y también hacen mucha campaña, ¿no?, por el aborto, que es en realidad el asesinato de la madre a su hijo. Lo que estamos viendo es una línea de deshumanización en el que la madre asesina a su hijo, en el que nosotros los padres o hijos, cuando tengamos un familiar anciano, le demos una buena muerte, entre comillas. Si la madre asesina a su hijo y si tu hijo asesina a su padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Deshumanizando. La campaña es de deshumanización, vistiendo disfraz de humanidad y de derechos. Son antiderechos, son deshumanos, son inhumanos, son gente que busca deshumanizarnos para perder esto que nos hace humanos, que son nuestros sentimientos, ser social, ser amoroso con nuestros hijos, ser amorosos con nuestros padres, protegernos entre nosotros. Buscan la división de todo, buscan deshumanizarnos, buscan quitarnos hasta la identidad, de decir que ni siquiera nacemos hombres o mujeres, sino que podemos ser lo que nosotros querramos ser. Buscan destruir al ser humano. Esa es la Agenda 2030 que viene desde arriba, y los lineamientos que los países miembros, o los países que se sientan, que se arrodillan a esta agenda, siguen. Ya hemos visto que la señora Dina Boluarte se ha reunido con Klaus Schwab. Hay que tener mucho cuidado. Hablando de esta Agenda 2030 y de sus lineamientos, en mayo de este año, se busca que el Perú firme el Tratado de Pandemias de la OMS. ¿Qué dice el Tratado de Pandemias de la OMS? Si el Perú firma el Tratado de la OMS de Pandemias, perdemos toda soberanía en temas salud. Cuando decida la OMS, cuyo presidente, Tedros Adhanom, un terrorista, ¿no?, porque participó de movimientos terroristas, Tedros Adhanom, que no es médico, y Bill Gates, que tampoco es médico, ¿no?, y que ha ayudado como financista en ciertas vacunas, entre comillas, perdamos toda nuestra soberanía y que estos señores nos digan cuándo es pandemia, cuándo tenemos que vacunarnos, cuándo tenemos que perder nuestros derechos, porque estos señores van a dirigir políticas para todo el mundo sin que ningún votante peruano los haya elegido. Esa es la Agenda 2030. Así que mucho ojo y mucho cuidado con el Tratado de Pandemias, que busca que nosotros, un país soberano, perdamos nuestra soberanía entregándosela a la OMS para hacer y deshacer con la salud de toda aquella nación que firme. Cuidado. Flor, digamos, ya vamos a culminar esta entrevista que ha sido muy interesante. Estimados seguidores, llegamos a la culminación de esta entrevista con la gran Flor de los Milagros. Los esperamos en una siguiente ocasión, recordándoles que hoy, 1 de mayo, estamos celebrando el Día del Trabajo. Saludos a todos los trabajadores patriotas aquí en el Perú. Fuerte abrazo, nos vemos para la próxima.